Okay, hello guys. Welcome to this new session, this new space that we have to continue learning about classroom management. I'm really glad some of you did a great reflection on last session, which was related um, to the protocol that we need to follow in terms of classroom management according to some authors. In this case, we had the opportunity to discuss or to get to know some information and some tips from a very recognized educator around the world. And today we need to move forward because, as you know, the semester have been shortened a little bit, so we need to move on to some content that we have planned to cover in the third term, and I would like to start working onto this. And the third term is more related to the policies that actually are involved with classroom management. Obviously, as you can see in the title, it says Código de Infancia y Adolescencia, according to the law 1019 from 2006. In Colombia, the content is in Spanish, so I will be delivering the class in our mother tongue. Most of the classes or the sessions that we will have in this last period of the semester, they will be mostly in Spanish. However, if you would like to do your reflection in English, it's up to you. You're very welcome to do it, because of course it's going to take more time, but it's up to you if you want to still practice your foreign language. Okay, let's start because we have a lot to cover. Como ya les venía diciendo, pues es un código que afecta directamente todo este tema de código de Classroom Management. Ya verán por qué. Es un tema que a mí me apasiona mucho porque es como la ley, pero también con unos aspectos que dependen también de nosotros. Y cómo esto, cuando les presentaba el programa a principio de semestre, había una unidad que se llama How Not to Get Sued. No sé si recuerdan, y hablábamos incluso del término suit, ¿cierto? Que cómo no nos vamos a esos términos judiciales, cómo evitamos tal vez nosotros estar involucrados en un tema judicial, en un tema que de pronto nos pueda poner en riesgo nuestra libertad, incluso, ¿cierto? Y como se lo he dicho en todas las clases, quizás por algunas decisiones mal tomadas al momento de llamar la atención, de controlar la disciplina, de ejercer quizá también nuestra autoridad. Entonces, empecemos. Lo que he hecho yo es seleccionar algunos artículos que realmente están relacionados con esta asignatura. El código tiene un gran número de artículos, pero quizá todos no son importantes para el objetivo de la clase y para lo que nos ocupa. Voy a leer rápidamente y haré énfasis en algunos aspectos. Este artículo número 2 se refiere al objetivo de este código, ¿cierto? Y es establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños y niñas y adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, en la Constitución política y las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección no serán obligatorios, serán obligación de la familia, la sociedad y el Estado. Les pido disculpas, veo que se presentan un poco, pero creo que es debido también al formato de la misma diapositiva en el celular donde estoy realizando la grabación. Pero ya yo más o menos conozco la información y les estaré de pronto omitiendo esos errores. Algo muy principal aquí es que la educación, ¿cierto? No lo deja
muy claro, y esto viene de la constitución política también de nuestro país, es que la educación es responsabilidad no solamente de la escuela. Y creo que en nuestro país, año tras año, y sobre todo en estos últimos años, la misma sociedad se ha tratado como se ha empeñado en hacernos ver de que la educación es solamente responsabilidad del gobierno cuando es pública y de la escuela cuando es privada. Y creo que estamos en un gran error. Aquí hay un triduo aquí, ¿cierto? En una triada, familia, sociedad y Estado. Nunca se nos debe olvidar esto. Familia, sociedad y Estado. Tres entes muy importantes. Cuando hablamos de Estado, está incluido también el servicio que se presta desde un sector público o desde un sector privado. Recordemos que la educación es un servicio público. Muy bien. Entonces, ese es como un buen inicio. Me gustaría de pronto que pensaran un poquito antes de que yo avanzara. Obviamente, esta herramienta no nos permite participar pues en tiempo real. Recuerden que si hay alguna inquietud, alguna sugerencia, recomendación, pregunta, aporte, lo que ustedes quieran también, pues dependiendo, de acuerdo a la información y el material que yo les provea, lo podemos hacer también por el grupo de WhatsApp que tenemos para la clase. Y la pregunta aquí en esta diapositiva es, ¿cuál creen ustedes que es la edad, cierto, que el gobierno de Colombia establece para los diferentes, digamos que etapas de desarrollo de nuestros estudiantes? Hasta qué momento son niños, hasta qué momento son adolescentes, hasta qué momento también nosotros nos veríamos involucrados en una situación judicial de acuerdo a las edades de nuestros estudiantes. Entonces es una buena pregunta, y aparte de ser una buena pregunta, me parece que es un dato importante que también debemos tener muy bien establecido y muy claro nosotros como docentes y como, digamos, como adultos que estaremos relacionándonos con estos menores a diario. Entonces, una pregunta para pensar. Hágase usted también de esa respuesta mentalmente, a ver si alguno de pronto acerta con lo que les voy a mostrar. Dice el artículo 3 de este código que son sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derecho todas las personas menores de 18 años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil. Se entiende por niño o niña a las personas entre los 0 y los 12 años. Escuchen muy bien, 0 y los 12 años. Y por adolescentes las personas entre 12 y 18 años. Y aclaro un poquito aquí, porque algunos deben estar preguntándose, bueno, pero si está entre 12 y 18 y si son adolescentes, pues todavía son menores. Sí, pero la ley tiene unas distinciones entre los adolescentes y los niños. ¿Listo? Para que tengamos eso claro. Y vean que este código hace una especificación muy bien entre lo que es niños y niñas. ¿Okay? No generaliza los dos géneros como niños, como de pronto en algunos momentos lo hemos hecho nosotros, sino que especifica niños o niñas y adolescentes por otro lado. Como les venía diciendo, pues los adolescentes, estos 12 y 18, tenemos que ser muy cuidadosos los que en un futuro estemos trabajando con este tipo de estudiantes. No quiere decir que con los niños o niñas no, sino que con los niños o niñas solamente, o no solamente, sino que en la mayoría de los casos depende de nosotros los adultos. Pero cuando trabajamos con adolescentes, hay situaciones que, o más bien las situaciones, tienen una doble responsabilidad, porque ya un adolescente de entre 12 y 18 años, pues también toma decisiones que nos podrían estar afectando a nosotros. Un ejemplo, una niña de 17 años que de pronto se enamore de su profesor de inglés, podrían tener implicaciones los dos, no solamente el adolescente, sino también el docente si no hace lo que tiene que hacer. ¿Listo? Ya les estaré hablando un poquito sobre eso. El artículo 6 dice reglas de interpretación y aplicación. Las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte
integral de este código y servirán de guía para la interpretación y la aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño o la niña o del adolescente. Ojo con esto. Esto en otras palabras o en palabras más contextualizadas a nuestro campo, es decir, que el niño, la niña o el adolescente siempre van a tener la razón. Es decir, que aunque un adolescente esté diciendo mentiras en un proceso judicial, el juez siempre le va a dar la razón a este por prevalencia de derechos. ¿Listo? De cierta manera se convierten un poco vulnerables ante la situación que se esté presentando. Es por esto que cuando se den situaciones con los estudiantes de roces, de romances, de malentendidos, es siempre importante aclararlos, tener testigos, tener evidencias de cada una de las situaciones que suceden. ¿Okay? No estar a solas con los estudiantes, no facilitar sus números de celulares. Hoy día se presentan un sinnúmero de situaciones que creo que son importantes también conocerlas. Hemos dicho desde un principio, uno de los tips, avoid confrontations, ¿cierto? ¿Cómo evitamos esas confrontaciones entre el estudiante y el maestro dentro del aula? Ya que los estudiantes son una comunidad, se convierte también en una evidencia negativa, quizá en un proceso de estos de disciplina, o quizá de alguna manera también puede ser positivo tener a los estudiantes de testigo ante quizá unas groserías, un llamado de atención, una reprensión que usted haga, un correctivo pedagógico que se haga en algún momento de la clase. Entonces, ser muy cuidadosos con el manejo, ¿cierto?, que le demos a las situaciones que se nos van presentando en el aula de tipo disciplinario. Muy bien. Artículo 8, creo que va muy de la mano con el anterior. Interés superior de los niños o niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña o adolescente el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos que son universales, prevalentes e interindependientes. ¿Listo? Habla de los derechos humanos y aquí hay derechos humanos como el de la educación que está prevaleciendo, y lo digo por experiencia propia, donde me ha tocado de pronto solucionar tutelas de situaciones que se han presentado dentro del aula al momento de solucionar el maestro una situación de tipo disciplinar, ¿cierto? Disciplinaria, por expresiones, por quizá palabras maldichas o en el momento que no era, por exhibir a un estudiante, por situaciones que aunque parezcan menores, debemos ser muy cuidadosos y siempre prevalecen los derechos humanos del menor. ¿Listo? Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación a los niños, a las niñas y a los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos. Vuelvo y está en el artículo 9. En especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. Cualquier otra persona, los docentes. ¿Listo? Cualquier otra persona, un adulto. Cualquier otra persona, un mayor de edad como lo somos todos nosotros. Entonces, no hay viabilidad, ¿cierto? Digamos que de alguna, podríamos decirlo, alguna ventaja, ¿cierto? Que porque somos los maestros, que porque somos mayores, no. Al contrario, estamos más en desventaja cuando nos enfrentamos a este tipo de términos judiciales o jurídicos en un proceso, ¿cierto? O de tipo ya de externo, donde de pronto lo maneje la Secretaría de Educación o quizá otro ente. Somos nosotros los que llevamos la de perder porque no informamos a tiempo, no dijimos lo que teníamos que decir, o no informamos al rector, o no realizamos el debido proceso, es decir, un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar. Corresponsabilidad. Esta corresponsabilidad atiende pues precisamente a las responsabilidades que existen, ¿cierto?, en los diferentes actores de la educación. Hablamos al principio, me recuerdan, son 3:
familia, Estado y sociedad. Muy bien. Esos tres participantes, ¿cierto? Tienen una responsabilidad, lo decía yo, simultánea. Aunque la ley no establezca como un porcentaje para cada uno, pues asumimos que es por igualdad de condiciones. Obviamente, eh, digamos que con características diferentes cada uno, pero todos apuntando pues al mismo sentido. Aquí se habla de corresponsabilidad. Es decir, por ejemplo, si el Estado, hoy día tenemos comedores escolares, ¿cierto? En el sector público. Si el Estado falla en un comedor público, en cierto colegio específico de nuestro contexto, de Montería, eso no implica de pronto que la enseñanza se debilite, ¿cierto? No podemos decir que como él no come, entonces por eso es que no está rindiendo académicamente. Yo como maestro tengo que buscar las estrategias con el rector, con el coordinador, con mi equipo de inglés, con los directores de grupo, con la orientadora escolar, con los padres de familia, es decir, buscar el apoyo para que ese niño o adolescente se sienta cubierto principalmente por sus derechos fundamentales. Entonces no es como que cubrirnos en la irresponsabilidad de uno de los actores de la educación para yo poder quizá quebrantar lo que me toca hacer a mí también como participante de este proceso. Artículo 18, veo que las diapositivas no están saliendo completas, pero bueno. Para los efectos de este código se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos o violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre los niños, niñas, adolescentes. Y creo que aquí alcanzamos a ver pues lo más importante, ¿cierto? Que son vean que están caracterizadas algunas acciones por parte de nosotros, los adultos. Obviamente aquí podríamos estar hablando de un padre de familia, pero pues nuestro contexto en estos momentos de esta clase pues hablamos de los docentes, ¿cierto? Como también como adultos y actores principales de una clase, por ejemplo, o de un contexto educativo. Entonces encontramos aquí perjuicio, castigo, ¿cierto? Por eso yo les decía, ya esta palabra de castigo tenemos que irla aboliendo un poquito de nuestro léxico e incluso de nuestro pensar, de nuestra iniciativa, de nuestra ideología, aunque nosotros lo hayamos vivido así, aunque todavía nosotros aún nos castiguen, aunque todavía en algunas observaciones que hagamos en algunos eh, em, campos de la educación y observemos eso, no podemos repetir la historia y no podemos seguir porque podríamos estar involucrados en un proceso judicial de este tipo. Entonces, humillación, la humillación no solamente es física, también es verbal, principalmente pues se da verbal, cómo también abordamos a los estudiantes. Hablábamos también la importancia de conocer los nombres de nuestros estudiantes. Recuerden que yo les decía, el hecho de tú llamar por un estudiante tuyo por un sobrenombre, ya estamos humillando al estudiante, ¿cierto? Porque a nadie le gusta y además estamos propiciando una falta de respeto también hacia mí y debilitando un poco la autoridad del maestro. Tenemos también abuso físico o psicológico, ¿cierto? Yo creo que pesa más el psicológico porque afecta, digamos que varios campos de desarrollo del estudiante o del menor. No, yo pienso que lo físico se recupera, ¿cierto? Eh, Se mejora, pero lo psicológico sí, digamos que deja huellas un poco indelebles en la persona, en este caso los menores de edad. Hablamos también de descuido. De pronto, aunque podamos decir el descuido está más relacionado con la familia, yo creería que no. También nosotros tenemos responsabilidad sobre, nos convertimos en cuidadores también de cierta manera de esta población menor. El descuido, hablamos, el descuido puede convertirse en una llegada tarde al aula. El descuido puede ser que no cuide el espacio que se me asignó desde coordinación en los descansos, ¿cierto? El descuido tiene varias connotaciones y por eso aquí de pronto no son tan específicos porque en los colegios se dan tantas situaciones que pues podrían caber muchas. Aquí viene uno
que me llama la atención son los tratos negligentes, los maltratos o la explotación sexual, ¿cierto? Yo creo que es uno de los que este último se da bastante. Eh, digamos que lo ve uno en las noticias, ve uno también escucha quizá las historias de otros colegas, ¿cierto? En nuestro contexto o quizá también a nivel nacional. Eh, los malos tratos, por favor, que no hagan parte de nuestro quehacer pedagógico, que no hagan parte de nuestras decisiones diarias para controlar eh, la disciplina en nuestro salón, por favor, sino más bien veámonos a un sentido más pedagógico, un sentido más resiliente, un sentido más de mitigación, ¿cierto? De buen ambiente, de convivencia, de paz, pero obviamente sin dejar pasar las situaciones, sino que dándole una solución más inteligente. Muy bien, nos vamos al artículo 26, dice el derecho al debido proceso. Yo creo que no es necesario leer todo el párrafo porque el debido proceso está muy relacionado con lo que nosotros debemos y tenemos que hacer al momento de solucionar una situación. Los debidos procesos están establecidos, ¿cierto?, en documentos oficiales. En este caso, cada una de las instituciones debe tener un documento llamado Manual de Convivencia donde están establecidos los debidos procesos. ¿Cómo soluciono yo una situación, por ejemplo, dentro del aula, fuera del aula, pero dentro del colegio, ¿cierto? Y entre qué actores en su momento, o sea, entre un maestro y un estudiante, entre maestros y maestros, entre directivos y estudiantes, y están establecidos de acuerdo a las funciones y los cargos. Si un debido proceso no se hace como está establecido, acarrea situaciones legales. Lo digo por experiencia también, he tenido que enfrentar tutelas donde un estudiante pues comete fraudes, como por ejemplo extorsionar no de pronto la palabra un poco grande, pero sí digamos que manipular, ¿cierto? Digamos que su estatus de docente, ¿cierto? En el caso mío con un contexto privado, no tengo que vivir eso, de estudiante, perdón, el rol de estudiante, la superioridad que algunos manejan, no siendo así, y de pronto acercarse a conseguir material de pronto de evaluaciones, educativo, académico, ¿cierto? Quizá con dinero a comprarlo. Hemos tenido situaciones como esas donde de pronto se le ha sancionado al estudiante desde coordinación, desde rectoría, ante acciones como estas, y hemos tenido de pronto tutelas de las familias diciendo que la situación no se pudo haber sancionado simplemente porque se violó el debido proceso, ¿cierto? El debido proceso es algo que debemos conocer, es muy importante conocer los manuales de convivencia de esa institución donde yo esté laborando, sea universidad, sea colegio, sea institución, sea corporación, sea colegio privado, colegio público, es importante conocer esos manuales de convivencia o reglamentos estudiantiles. Muy bien. Vamos, el artículo 33 habla del derecho a la intimidad, es un derecho muy importante. Hoy día se viola demasiado, demasiado, demasiado. Y les voy a decir quién los viola mucho, los padres de familia. Pero nosotros como maestros, como docentes, futuros formadores también de estudiantes, ustedes, es importante tener claro esto para poder hablar con propiedad a los padres de familia. Miren, un padre de familia no le puede reclamar a un estudiante, un padre de familia no puede ser la persona que corrija a otro menor de edad, ¿cierto? Podría, incluso una familia podría denunciar, podría demandar a otra familia simplemente por el hecho de dirigirse a este en malos términos. Hoy día vemos muchos padres de familia entrando a las aulas de clase a reclamarle al otro estudiante, a otro compañero de su hijo, precisamente porque le pegó, porque le dijo, porque no le dijo, ¿cierto? Tenemos que entender que nosotros somos adultos, no somos pares, estamos al mismo nivel, y para eso está la escuela, para darle solución a todo este tipo de situaciones que se puedan presentar de tipo formativo o de convivencia dentro del aula, y no son los padres de familia, somos nosotros los docentes, los directivos docentes los que estamos, digamos que aptos y condicionados para realizar este tipo de correctivos.
Em, la intimidad también se refiere a esa información privada de cada uno de nuestros estudiantes. Es muy incómodo cuando llegamos y quizás ventilamos situaciones que conocemos por un directivo, por un coordinador, por el mismo orientador escolar, quizá por informes que se han presentado a la escuela por parte de la familia, por rumores, por cualquier cosa. Compañeros, futuros docentes, seamos muy prudentes. Creo que la prudencia es sabia. Guardar silencio en algunos momentos, ¿cierto? Mordernos un poco la lengua. No exponer, no ridiculizar a nuestros estudiantes con la información propia de cada uno de ellos, ni tampoco pues hacerla pública. Pienso que este tema es bastante delicado. Hay una cantidad de demandas y de tutelas en torno a este artículo, porque a veces quizá los impulsos nos llevan a cometer errores. Entonces sí, es algo que debemos tener muy en cuenta al momento de aplicar estrategias de classroom management. El artículo 42 se refiere a las obligaciones especiales de las instituciones educativas. Nosotros como instituciones educativas, y obviamente aquí estamos hablando de los maestros, de los psicólogos, de los coordinadores, de la parte administrativa, de la parte de servicios generales, todas las personas que conforman y los colaboradores que apoyan en la misión de cada uno de los colegios, las instituciones educativas, ¿cierto? Hacen parte de estas obligaciones. Vamos a leer algunas de ellas. Dice: facilitar el acceso a los niños y niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia. Recuerden que esto es un derecho humano y además un derecho constitucional en nuestro país. Brindar una educación pertinente y de calidad, o sea, no es solamente vaya al colegio, sino que vaya a un colegio y aprenda como debería ser. Es el ideal y es lo que está establecido, aunque de pronto por experiencia digamos no, pero es que esto no se cumple. Pero es lo que el gobierno pues eh, aquí pues trata de hacer en nuestro país, por ejemplo, brindar un servicio de calidad, aunque de pronto a veces la cobertura no llegue a todas partes. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo, abrir espacios de comunicación con los padres de familia. Esto es más ya pues de tipo administrativo. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas para que presenten dificultades de aprendizaje o estén atrasados en el ciclo escolar. Esto es más de tipo académico. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin. Es algo un poco que también se podría canalizar desde el aspecto académico. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes para promover su producción artística, científica y tecnológica, ¿cierto? Yo creo que esto también pues es un encargo de todos. Creo que está muy relacionado también con nosotros como docentes de inglés, como de nuestra aula nosotros fomentamos este tipo de, de vean que aquí le llaman como inclinaciones o manifestaciones, sobre todo las culturales. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y dotar el establecimiento de una biblioteca adecuada. Yo quisiera más bien hacer énfasis en los medios tecnológicos. Cuidémonos mucho, por favor, de este tema. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. No tener a los estudiantes en las redes sociales, porque quizás los adolescentes y los niños a veces no saben manejar muy bien esto, ¿cierto? De un adulto es diferente, pero los niños, los menores, sí quizá podrían estar malinterpretando. El otro día pues, me tocó solucionar una situación sobre este tema y era que una niña escribía poemas, se las mandaba a su profesor y el profesor le daba su opinión por WhatsApp. Y decía, no, qué bonito, qué chévere, ¿cierto? O sea, como nosotros como docentes, y quizá no hubo mala intención por parte del maestro, pero como también los adolescentes en este caso, ¿cierto?
también manejan la información, cómo manejan también una felicitación, un mensaje motivacional, ¿cierto? Cómo se da, ¿cierto? Porque después de hacer una investigación pues nos dimos cuenta que era así, pero cómo un adolescente lo mira desde otro punto de vista, ¿ok? Entonces es mejor evitar ese tipo de malentendidos, de equivocaciones, de malas decisiones al momento de esta interacción que tenemos nosotros como maestros con los menores de edad. Décimo, organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. Fomentar el estudio de los idiomas nacionales y extranjeros y de lenguas especiales. Creo que va muy enfocado a lo que nosotros hacemos. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. Vean esto tan importante. Y bueno, esto es un tema que ha tomado también mucha fuerza con los últimos líderes educativos en nuestro país, donde se ha resaltado mucho pues ya la diversidad de género, ¿cierto? Ya no podríamos hablar de dos géneros, no podríamos hablar del sexo como el hombre y la mujer, sino que pues, esto se ha abierto un poco y como también nosotros desde nuestra clase propiciamos el respeto hacia este tema. Vamos avanzando, artículo 43, obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas, privadas y privadas tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto de su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto deberán formar a los niños y niñas adolescentes en el respeto de valores fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, tolerancia hacia las diferencias, ¿cierto? Ya en las diapositivas que yo les adjunte pues podrán ver toda la información completa porque aquí no sé en realidad qué está pasando. Sin embargo pues creo que nos queda claro cómo desde nuestro rol también fomentamos valores fundamentales, obviamente como que encaminados a al cumplimiento de los derechos humanos y dignidad humana, algo bastante importante desde nuestro rol. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación o discriminación o burla por parte de los demás que acompañan, de los compañeros y los profesores. Esto ya lo vimos anteriormente, pero lo vimos como para nosotros, ¿cierto? Aquí nos están invitando nosotros como adultos, ¿cierto? Cómo nosotros nos vemos protectores de estas situaciones que se presentan dentro del aula. Cómo de pronto yo no aplaudo o no me río de una humillación que se dio entre dos estudiantes. Una situación de tipo comportamental que se dio entre dos estudiantes. Una pelea, nosotros apoyando una pelea, por ejemplo, y no de pronto separando a los estudiantes y solucionando, mitigando pues la situación. Es decir, seamos formadores, no seamos generadores más bien de situaciones negativas dentro del aula. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, creo que lo acabo de mencionar, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con discapacidades con capacidades sobresalientes o especiales. Hoy día creo que se habla mucho de este tema, ¿cierto? Estudiantes con necesidades especiales educativas, una sigla NEE. De hecho creo que nos hemos movido mucho a esto con el tema de la inclusión, ya hay una ley específica que habla también sobre esto y cómo nosotros tenemos que diseñar estrategias, tenemos que diseñar planes, tenemos que diseñar proyectos precisamente para incluir a este tipo o a esta comunidad de estudiantes que presentan dificultades y en la mayoría de los casos ya están diagnosticados. Este tema lo estaremos tocando un poco más adelante. Ya estaremos invitando de manera virtual a una psicóloga que nos hable un poquito sobre esto porque es importante también tener conocimiento y nosotros poder tener las estrategias y las herramientas para poder abordar cualquier situación.
Aquí habla de las prohibiciones de sanciones crueles, humillantes o degradantes. Bueno, ya hemos venido hablando un poco sobre esto, de la manera como nosotros también concibimos la percepción que tenemos de lo que es un castigo, por ejemplo, de lo que es una corrección pedagógica, de lo que es un acompañamiento, de lo que es una sanción, de lo que es hacer cumplir el manual de convivencia, ¿cierto? Yo creo que son diferentes características con las cuales estaríamos jugando el día a día de nuestro quehacer pedagógico. Pero vea que aquí habla de una prohibición de sanciones crueles. Yo recuerdo cuando en mi bachillerato, que no es hace mucho, pero más o menos hace 20 años, me gradué del colegio y un profesor simplemente cuando no nos estábamos portando bien nos mandaba a la cancha que no estaba cubierta, pleno sol, 12 del día, con los brazos levantados, ¿cierto? Hoy día nosotros hacemos eso, ahí nos dejaba el maestro pues todo el tiempo que fuese necesario hasta que nosotros pues aprendiéramos cómo nos debíamos comportar. Hoy día hacemos eso y al día siguiente pues ya estamos en la cárcel, así de sencillo, porque estaríamos yendo en detrimento de muchas cosas aquí que han venido mencionando en este código. Entonces son sanciones que quizá no son formativas, son más bien sancionativas o punitivas y no van como a favor de la educación, sino más bien de la sanción, del reproche más bien de las acciones negativas que los estudiantes pudiesen pues, presentar dentro del aula. Artículo 50, restablecimiento de derechos. Esto es, digamos que, el propósito del gobierno en medio de tantos maltratos, de tantas humillaciones. Lo que buscan ellos es que existe un restablecimiento de derechos, de los derechos que sean violados en algún momento de estas acciones, de incumplimiento de estos artículos que hemos venido mencionando, ¿cierto? Es rescatar la dignidad y la integridad de cada uno de estos menores, sean niños, sean niñas o sean adolescentes, pero restablecer estos derechos que sean violados en algún momento. Artículo 55, incumplimiento de la medida, y aquí sí quiero que seamos muy conscientes, porque aparte de todo lo que les he mencionado y de las implicaciones legales que podríamos tener, también está esta. Dice que el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la diligencia de amonestación acarreará a los infractores la sanción de multa equivalente al valor de 1 a 100 salarios mínimos legales vigentes convertibles en arresto o a razón de un día por cada salario mínimo legal vigente de multa, ¿cierto? Vean que no es solamente de pronto las implicaciones laborales, porque cuando cometemos faltas tan graves en nuestra labor podríamos estar provocando una no renovación de contratos si estamos hablando pues del sector privado o incluso en el sector público. Si nos realizan un disciplinario podríamos estar siendo despedidos. Como también se ve afectado nuestro bolsillo, quizá nuestra estabilidad familiar, nuestra economía, nuestras finanzas, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras metas, simplemente porque por desconocimiento de una ley como esta que va muy de la mano con el curso que precisamente estamos abordando este semestre, que es Classroom Management. Artículo 149, presunción de edad. Apreciados estudiantes, esa excusa de que es que yo pensé que era menor, es que yo pensé que era mayor, es que yo no sabía cuántos años tenía, no nos librará en ningún momento, ¿cierto? De nuestra responsabilidad como adultos, no nos librará en ningún momento de nuestra responsabilidad como maestros, lo cual indica que es importante pues asumir que todos nuestros estudiantes son menores de edad, todos, incluso que porque estén 11, es que yo la veo muy grande, es que yo la veo muy madura, es que yo la veo como que ya tuviese como 20 años, no importa, ¿cierto? Y si no tenemos seguridad, es mejor evitar, guardar las distancias, ser muy profesionales en nuestro trabajo, ser muy profesionales también en las decisiones que tomamos al momento de solucionar una situación.
este sería el último artículo que estaremos abordando desde esta sesión. Yo agradezco a ustedes pues toda la atención que prestan. Espero que de verdad en medio de toda esta crisis que estamos viviendo, esta información sea útil a futuro, que sea útil al momento de ustedes también tomar esas pequeñas o grandes decisiones de classroom management dentro del aula, y que de verdad esto esté aportando a esa formación profesional que a mí como maestro universitario me gustaría que ustedes llegaran no a aprender, sino a poner en práctica cuando se enfrenten a un aula de clases. Muchísimas gracias. Al correo les estaré enviando la información. Como les decía, esta reflexión puede ser hecha en inglés o en español, de acuerdo a la información que está contenida en nuestra lengua materna. Les mandaré indicaciones entonces en el correo concernientes a este nuevo assignment. Muchísimas gracias.